Cole Miller conducía su Mercedes negro lentamente por el tranquilo barrio de Nueva Jersey, tarareando para sí mismo después de un retiro de negocios en los Hamptons. El sol del atardecer se reflejaba en el parabrisas, y el horizonte de Manhattan brillaba débilmente a lo lejos. Se sentía intocable, poderoso, seguro de que todo en su vida seguía exactamente donde lo había dejado. Su iPhone vibró con mensajes de Lauren, su amante secreta, que todavía bromeaba sobre el fin de semana que pasaron juntos. Él sonrió con aire de suficiencia, arrojó el teléfono a un lado y salió del coche. Pero en el momento en que abrió la puerta principal, el aire se sintió extraño. La casa resonaba con eco. La sala de estar, antes llena de luces cálidas, mantas suaves y los toques delicados de Grace, parecía despojada hasta los huesos. El sofá ya no estaba. La foto de boda enmarcada había desaparecido. Incluso la alfombra que tanto le gustaba a Grace se había esfumado. Cole parpadeó con fuerza, pensando que tal vez se había equivocado de casa. Pero no, allí estaba el rasguño en la pared de cuando se le cayó el maletín. Allí estaba la encimera de la cocina, donde solía dejar sus botellas de cerveza vacías. Simplemente vacía. Gritó: «Grace, cariño». Su voz rebotó en las paredes desnudas. Se adentró más en la casa, con el corazón latiéndole más fuerte a cada paso. El armario de la cocina estaba abierto, faltaban platos y vasos. El cuarto del bebé, arriba, que una vez estuvo pintado de un suave color beige, estaba vacío. Ni una cuna, ni una manta, ni siquiera los zapatitos que Grace compró para el bebé. Entonces se quedó helado. Sobre la isla de la cocina había una delgada pila de sobres. Uno de ellos llevaba su nombre. Los otros estaban dirigidos a su esposa, pero el sobre de arriba tenía letras rojas estampadas. Notificación de impago. Cole lo abrió de un tirón, con las manos temblorosas. Era de un prestamista privado al que le había pedido dinero en secreto después de perderlo en una mala inversión. El prestamista afirmaba que no había realizado los pagos recientes y amenazaba con acciones legales. ¿Pero cómo consiguió Grace estos sobres? ¿Por qué estaban aquí? Agarró su teléfono y marcó el número de Grace. La llamada ni siquiera sonó. Pasó directamente a un mensaje robótico. Este número ya no está en servicio. El pánico le recorrió la espalda. Salió corriendo, casi tropezando con sus propios pies. La señora Halpern, la vecina anciana, estaba regando sus plantas. Miró a Cole con ligera sorpresa. «Oh, has vuelto», dijo. «Tu esposa estuvo aquí todo el fin de semana con una empresa de mudanzas. Un hombre apuesto de traje la ayudó. Vaciaron la casa en un solo día». Parecía decidida. Cole sintió que la sangre se le helaba. «¿A dónde fue? ¿Dijo algo?» La señora Halpern negó con la cabeza. «No, querido, pero se fue con determinación, como alguien que finalmente ha tomado una decisión». A Cole se le cayeron las llaves, su pulso rugía en sus oídos. Su esposa embarazada no solo se había ido, se había borrado a sí misma y se había llevado todo de lo que él dependía. De repente, un pensamiento escalofriante lo golpeó. Si Grace sabía de las deudas que él había ocultado, podría saber mucho más de lo que él quería. Y si sabía toda la verdad, podría no volver nunca más. Grace Miller solía creer que los primeros meses de embarazo serían la época más segura de su vida. Había imaginado tardes cálidas en su casa de los suburbios de Nueva Jersey, música suave, conversaciones tranquilas sobre nombres para el bebé, el olor a té de manzanilla flotando desde la cocina. Pero 3 meses antes de desaparecer, el aire dentro de la casa de los Miller ya había comenzado a endurecerse hasta convertirse en algo frío y quebradizo, como un cristal a punto de romperse. Empezó sutilmente. Cole llegaba a casa más tarde de lo habitual, oliendo a una colonia que no era la suya. Siempre había sido ambicioso, pero últimamente la ambición se había convertido en obsesión. Hablaba sin parar de conseguir un ascenso en la oficina de Midtown Manhattan, de la necesidad de aparentar, de relacionarse con los miembros más jóvenes del equipo. Grace intentó apoyarlo. Se frotaba su creciente vientre cada noche y susurraba: «Tu papá está trabajando duro por nosotros». Pero en el fondo, una inquietud se apoderaba de ella. Un jueves por la noche, preparó una cena sencilla: pollo a la parrilla,
verduras al vapor y el pan de romero que sabía que a Cole le gustaba. Encendió una pequeña vela en la mesa del comedor para que la casa se sintiera cálida. Cuando Cole entró, ni siquiera se quitó el abrigo antes de anunciar: «Ya he comido». Dejó las llaves de su Mercedes sobre la encimera, apenas mirándola. Ella intentó preguntarle por su día, pero él pasó de largo, ya deslizando el dedo por la pantalla de su iPhone. Lo vio desaparecer en su despacho, la puerta cerrándose con un clic suave pero deliberado. Mientras la vela parpadeaba en el silencio, Grace sintió una soledad que no podía nombrar. La semana siguiente trajo más tensión. Mientras ordenaba la ropa sucia, encontró una bufanda de seda desconocida en el bolsillo de la chaqueta de Cole. Olía ligeramente a perfume, una costosa mezcla floral que ella nunca podría permitirse. Cuando le preguntó al respecto, él se rió demasiado fuerte, acusándola de volverse paranoica porque las mujeres embarazadas se ponen raras. Ella se disculpó, aunque no estaba equivocada. Esa noche no pudo dormir. Permaneció despierta bajo la tenue luz de la lámpara de noche, con una mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Su bebé pateó suavemente, como si sintiera su inquietud. 2 semanas después, en una cita prenatal de rutina en Manhattan, su médico expresó preocupación por su presión arterial. «¿Estás bajo estrés?», le preguntó en voz baja. Grace dudó, pero asintió. El médico le instó a descansar para evitar la tensión emocional. Ella prometió que lo haría, aunque sabía que no estaba del todo bajo su control. De camino a casa, Grace sugirió pasar un fin de semana fuera, solo ellos dos, tal vez en algún lugar a lo largo del río Hudson. Aire fresco, una vista tranquila, una oportunidad para reconectar. Cole ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando dijo: «Tengo reuniones. Además, no puedes viajar mucho. Es demasiado arriesgado». Su tono hizo que pareciera que su embarazo era una carga, no una bendición. Esa noche, Grace abrió silenciosamente su MacBook Air y buscó cómo proteger los activos financieros en el matrimonio. Señales de manipulación emocional. Cómo mantener la calma durante el estrés del embarazo. Dejó el navegador abierto por accidente. A la mañana siguiente, Cole lo vio y se burló, llamándola dramática, afirmando que estaba pensando demasiado porque las hormonas vuelven inestables a las mujeres. Grace se sentó en el borde de la cama, con lágrimas en los ojos, tratando de calmar su respiración. Alcanzó la pequeña foto de la ecografía pegada a su mesita de noche, su bebé acurrucado como una pequeña coma. Esa frágil vida la mantenía con los pies en la tierra, le impedía romperse, pero las grietas se estaban extendiendo. Esa tarde, mientras doblaba la ropita de bebé que le había regalado Megan, sus manos temblaban. Se sentía como alguien de pie sobre hielo fino, escuchando los ecos de algo masivo moviéndose bajo sus pies. Y no podía quitarse la sensación de que algo mucho peor estaba por venir. Algo para lo que no estaba preparada en absoluto. Porque en el fondo, Grace sentía que Cole no solo se estaba distanciando, estaba ocultando algo que podría destruirlo todo. Durante semanas, Grace había intentado convencerse de que se lo estaba imaginando todo. Culpaba al agotamiento, a las hormonas, a sus crecientes miedos. Deseaba con todas sus fuerzas creer que Cole simplemente estaba estresado, no que le era infiel. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, generalmente en los detalles más pequeños e inesperados. Sucedió un tranquilo martes por la noche. El viento de invierno golpeaba las ventanas de la cocina y Grace estaba doblando mantas de bebé recién lavadas, unas suaves de algodón con pequeñas estrellas impresas. Intentó concentrarse en la reconfortante rutina, tarareando suavemente para calmarse, pero su estómago se contrajo cuando escuchó la puerta del garaje abrirse antes de lo habitual. Cole entró vistiendo un traje nuevo e impecable que ella nunca había visto. Llevaba el pelo peinado, los zapatos lustrados y su corbata parecía sacada de una boutique de lujo en Midtown. Parecía demasiado intencionado, demasiado preparado para lo que él afirmaba que era un día normal en la oficina. ¿Una gran reunión?, preguntó Grace con cuidado, tratando de mantener un tono neutro. Cole se encogió de hombros.
ya aflojándose la corbata mientras cogía una cerveza de la nevera. Cena con un cliente, un día largo. No empieces con preguntas, estoy cansado. Ella se tragó el dolor y volvió a doblar la ropa, pero sus ojos seguían desviándose hacia la chaqueta de su traje, arrojada descuidadamente sobre una silla. Un trozo de papel sobresalía del bolsillo. No quería mirar. Se dijo a sí misma que no lo hiciera, pero algo dentro de ella susurró: necesitas saber. Cuando Cole subió a ducharse, Grace alcanzó la chaqueta con manos temblorosas y sacó el trozo de papel. Era un recibo de un restaurante en una azotea de la Quinta Avenida, con fecha y hora de las 11:47 de la noche anterior. Un restaurante que Cole había afirmado que era demasiado caro para cenas normales. La comida era para dos, y el vino. Solo el vino costaba más que su presupuesto mensual de supermercado. La garganta de Grace se apretó, su corazón martilleaba dolorosamente contra sus costillas. Miró el recibo hasta que la tinta pareció desvanecerse. Sus dedos se entumecieron alrededor del fino papel. Intentó respirar, pero cada inhalación se sentía como vidrio en sus pulmones. Volvió a colocar el recibo exactamente donde lo encontró, alisando la chaqueta con manos temblorosas. No quería pelear, no esa noche, no cuando el bebé pateaba cada vez que ella se disgustaba. Pero el universo no había terminado con ella. Más tarde, al pasar por el despacho de Cole, lo escuchó reír suavemente. Una risa suave y coqueta que no le había oído dirigir a ella en años. Antes de poder detenerse, se asomó por la rendija de la puerta. Cole estaba recostado en su silla de oficina, con el teléfono pegado a la oreja, la voz baja y cálida. Sí, Lauren, la noche de anoche fue perfecta. No puedo dejar de pensar en ti. La sangre de Grace se heló. No se movió, no respiró. Él continuó, riendo entre dientes. No te preocupes por mi esposa. Está distraída con las cosas del embarazo. Apenas se da cuenta de nada. Esas palabras la apuñalaron más profundo que cualquier cuchillo. Grace se llevó una mano al vientre de forma protectora. Su bebé se movió suavemente, como si sintiera su dolor. Retrocedió lentamente, con cuidado de no hacer ruido. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Huyó al dormitorio, cerró la puerta en silencio y se dejó caer al suelo. El mundo se sentía insoportablemente pesado. La casa se sentía demasiado pequeña, demasiado fría, demasiado peligrosa. Los latidos de su corazón resonaban con fuerza en sus oídos, mientras se daba cuenta de la terrible verdad. No había malentendidos, ni coincidencias, ni excusas. Su marido la estaba engañando, y se sentía lo suficientemente seguro como para reírse de ello en su propia casa. Pero el golpe más cruel estaba por llegar, porque cuando Grace revisó su teléfono esa noche, encontró una solicitud de mensaje de un número desconocido que contenía una foto de Cole y una mujer rubia abrazados bajo el horizonte de Manhattan. Y el mensaje debajo decía: me dijo que te dejará pronto. Grace se quedó mirando el mensaje durante tanto tiempo que las letras casi se disolvieron en su pantalla. Sus manos temblaban violentamente, obligándola a dejar el teléfono en la mesita de noche antes de que se le cayera. Sintió su pulso latir en su cuello, en las yemas de sus dedos, en la curva creciente de su vientre. No podía respirar, no podía pensar. La habitación se inclinó por un momento y tuvo que agarrarse al borde de la cama para estabilizarse. Se dijo a sí misma que no abriera la foto, pero lo hizo. Estaba tomada desde la distancia, pero no había duda, ninguna en absoluto, sobre quién era el hombre de la foto. Cole estaba en un bar en una azotea de Manhattan, con las luces de la ciudad brillando detrás de él como 1000 pequeños testigos. Su brazo rodeaba con fuerza a una mujer rubia con un vestido rojo. Lauren. Estaban cerca, íntimos, casuales en su cercanía, como si no fuera un romance secreto, sino una relación normal y abierta. Lauren se reía mirándolo. ¿Y Cole? Cole no solo sonreía. Parecía joven de nuevo, despreocupado, vivo de una manera que ya nunca se veía con Grace. Parecían una pareja enamorada. Grace sintió que algo dentro de ella se rompía. La última y frágil pieza de esperanza a la que se había aferrado desesperadamente.
Se hundió en la cama, presionando ambas manos sobre su boca para evitar que los sollozos escaparan. Su pecho se oprimió como si alguien le hubiera puesto bandas de hierro alrededor de los pulmones. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así. Minutos, horas. El tiempo se desdibujó. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido. Cole entró, con el pelo húmedo de la ducha, con aspecto renovado, casi engreído. Tiró su toalla sobre una silla y se estiró como si no tuviera ningún peso en el mundo. ¿Todavía estás despierta?, preguntó, fingiendo sorpresa. Grace forzó su respiración para que se calmara. Se secó las mejillas rápidamente, esperando que la tenue luz ocultara sus ojos hinchados. No podía dormir, susurró. Cole apenas asintió. Deberías esforzarte más. El estrés no es bueno para el bebé. La hipocresía casi la ahogó, pero no reaccionó. No podía. No ahora. No cuando temblaba por dentro. No cuando un movimiento en falso podría provocar uno de sus arrebatos explosivos. Cole se metió en la cama, pero se giró hacia el lado opuesto, deslizando el dedo por su iPhone con una sonrisa que no se molestó en ocultar. Grace yacía en silencio a su lado, mirando al techo. Su corazón dolía de una manera que no sabía que era posible. Horas más tarde, incapaz de soportar la quietud, se deslizó silenciosamente fuera de la cama. Fue de puntillas al baño y cerró la puerta con suavidad. Se sentó en el frío suelo de baldosas, apoyada contra la pared. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Apoyó la mano sobre su vientre. «Lo siento mucho», le susurró a su hijo nonato. «Te mereces algo mejor que esto. Debería haberte protegido antes». Unos minutos más tarde, su teléfono vibró con otro mensaje de Megan, su mejor amiga en Charleston. Decía: «Grace, no sé cómo decirte esto con delicadeza, pero creo que Cole está viendo a esa mujer de su oficina. Mi compañera de trabajo visitó el mismo bar de la azotea esta noche y lo vio allí. Me envió un video. Lo siento mucho, cariño». Grace hizo clic en el video y su mundo se derrumbó por completo. Allí estaba Cole, sujetando a Lauren por la cintura, susurrándole al oído, besándole el cuello. No era un beso de borracho, no era un error, era algo practicado, familiar, repetido. Y Grace supo entonces que no era un romance nuevo. Era algo lo suficientemente profundo como para que Cole arriesgara su matrimonio, su bebé, su vida. Se le cortó la respiración. De repente se sintió mareada, tan mareada que tuvo que agarrarse al lavabo para levantarse. Se echó agua fría en la cara, mirándose en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada parecía frágil, agotada y desgarradoramente sola. Pero en sus ojos, a través de las lágrimas, había una pequeña chispa de algo nuevo. Determinación. Una chispa de furia silenciosa. Un susurro de «ya no puedes quedarte aquí». Porque la foto de la azotea no era solo una prueba de traición. Fue el momento en que Grace se dio cuenta de que amar a Cole la estaba matando y que quedarse la destruiría a ella y a su hijo por completo. Grace no durmió nada esa noche. Permaneció despierta hasta el amanecer, observando la primera y delgada línea de luz colarse por las persianas. Sentía el cuerpo pesado, agotado, como si el propio dolor tuviera peso. Su bebé se movió suavemente dentro de ella, un pequeño recordatorio de que no estaba sola, aunque nunca se había sentido más aislada en su vida. Para cuando Cole bajó a la mañana siguiente, Grace estaba sentada en la mesa de la cocina, con los dedos apretados alrededor de una taza de té de manzanilla caliente. El vapor subía en lentas y frágiles espirales, la única suavidad que quedaba en la habitación. Había ensayado lo que quería decir durante horas, pero cuando lo vio recién afeitado, bien descansado, tarareando por lo bajo, se le cerró la garganta. Aún así, lo intentó. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. Cole ni siquiera la miró. Se sirvió café, le añadió demasiado azúcar y se apoyó en la encimera, deslizando el dedo por su iPhone. ¿Sobre qué? Grace tragó saliva. Sobre la azotea, la foto, Lauren. Eso le hizo detenerse. Lentamente,
Dejó el teléfono y se volvió hacia ella con una expresión a medio camino entre la molestia y el aburrimiento. «Oh, Dios», suspiró. «Vamos a tener esta conversación ahora». Grace apretó los dedos alrededor de su taza. «Vi la foto, Cole. La estabas abrazando. La estabas besando». Su mandíbula se tensó por un breve segundo, pero luego sonrió con suficiencia. «Estás exagerando todo. Era un evento de trabajo. Ella había bebido demasiado. La ayudé a mantenerse en pie. Eso es todo». «Eso no es lo que muestra la foto», susurró Grace. Cole puso los ojos en blanco. «Grace, estás embarazada. Tus hormonas están descontroladas. Estás paranoica con todo. Te estás imaginando la mitad de lo que pasa». Las palabras la golpearon como una bofetada. Gaslighting de nuevo. Grace sintió que le temblaban los labios. «Te oí hablar por teléfono anoche. Le dijiste que la noche fue perfecta. Dijiste que yo estaba demasiado distraída para darme cuenta de nada». Cole se quedó helado. Por primera vez apareció una grieta en su máscara. Pero en lugar de disculparse, en lugar de parecer avergonzado, pasó a la ofensiva con dureza. «Estabas espiando», espetó. «En serio, eso es enfermizo, Grace. Muy enfermizo. Quizás sí necesites ayuda». Grace lo miró, atónita. Esto era lo que siempre hacía. Darle la vuelta a todo hasta que ella dudara de su propia cordura. Pero hoy, algo dentro de ella se negó a ceder. «No estoy loca», susurró. «Me estás engañando. Has estado engañándome». Cole se rió, un sonido frío y sin humor. «Felicidades, lo has descubierto. ¿Qué quieres? ¿Una medalla?» A Grace se le cortó la respiración. «Quiero la verdad». «¿La verdad?» Cole se inclinó, con los ojos helados. «La verdad es que llevas años arrastrándome. Trabajas a tiempo parcial. Apenas contribuyes. Te quejas. Te preocupas. Te aferras. Lauren, en cambio, me hace sentir vivo». El corazón de Grace se arrugó, cada palabra cortando más profundo que la anterior. «Y sinceramente», añadió, encogiéndose de hombros, «el embarazo no ha ayudado. Ha sido un estrés sin parar. Actúas como si tuviera que adorarte solo porque llevas un bebé». Ella se cubrió el vientre instintivamente, como si protegiera al niño de su crueldad. Cole no había terminado. «Mira, Grace, no te voy a dejar ahora. Eso quedaría mal, pero una vez que nazca el bebé, quizás podamos arreglar algo. Algo más fácil, más limpio para los dos». ¿Más fácil? ¿Más limpio? Se refería al divorcio, pero solo cuando él estuviera listo, cuando le conviniera. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Grace. «Realmente ya no me quieres, ¿verdad?» Cole la miró con una honestidad escalofriante. «Hace mucho tiempo que no te quiero». El silencio cayó, espeso, sofocante. Grace sintió que se le oprimía el pecho, que le faltaba el aire. Se agarró a la mesa para estabilizarse. Pero Cole no se dio cuenta, no le importó. Simplemente cogió sus llaves, se arregló el pelo en el reflejo de la puerta del microondas y se fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Antes de irse, lanzó una última daga por encima del hombro. «Intenta no estresarte hoy. Es malo para el bebé». La puerta se cerró y Grace se quedó sola en la silenciosa cocina, temblando violentamente, dándose cuenta de algo que había temido durante meses. Estaba casada con un hombre que preferiría destruirla antes que admitir lo que había hecho. Grace no recordaba cómo sobrevivió el resto de esa mañana. Deambuló por la casa como un fantasma, moviéndose de una habitación a otra sin propósito, con el corazón doliéndole a cada paso. Seguía escuchando la voz de Cole. «Hace mucho tiempo que no te quiero», resonando dentro de su cráneo como un susurro cruel del que no podía escapar. Al mediodía le palpitaba la cabeza, le temblaban las manos y su bebé se movía inquieto bajo sus costillas. Intentó calmar su respiración, pero cada inhalación se sentía superficial, apretada. La casa parecía más fría de lo habitual, como si las propias paredes se estuvieran apartando de ella. No podía quedarse allí, no con el peso de las palabras de Cole aplastándole el pecho. Fue entonces cuando se acordó de Daniel, su primo, la única persona que siempre la había tratado como familia.
Trabajaba como abogado de bienes raíces y protección de patrimonio en Manhattan. Una vez le había dicho, años atrás, si alguna vez necesitas ayuda, por pequeña que sea, llámame. Grace nunca había aceptado su oferta. No quería ser una carga, pero hoy no tenía a nadie más. Cogió su abrigo, se calzó las bailarinas suaves que estaban junto a la puerta y condujo hacia la ciudad. El cielo sobre el Hudson era gris, cargado con la promesa de lluvia. Sus manos se aferraban al volante con demasiada fuerza. Su estómago se contraía cada vez que pasaba por un bache. Sabía que no debería conducir en ese estado, pero quedarse en casa parecía mucho más peligroso. La oficina de Daniel estaba en el piso 23 de un elegante edificio de cristal con vistas a Park Avenue. Salió del ascensor sintiéndose pequeña, frágil, como si una palabra equivocada pudiera hacerla colapsar. Su asistente la reconoció de inmediato y la hizo pasar a su oficina antes incluso de pedir una cita. Daniel se levantó cuando ella entró. No solo estaba sorprendido, parecía preocupado. Grace, ¿qué ha pasado? Eso fue todo lo que se necesitó. Las lágrimas llegaron rápidas, abrumadoras, imparables. Grace se derrumbó frente a él, cubriéndose la boca con manos temblorosas mientras los sollozos le desgarraban el pecho. Daniel no la apuró. No hizo preguntas. Simplemente le entregó una caja de pañuelos, cerró las persianas y esperó pacientemente hasta que ella pudo respirar de nuevo. Cuando finalmente levantó la cabeza, parecía agotada, con los ojos hinchados, las mejillas pálidas, los hombros caídos. «Cuéntamelo todo», dijo Daniel con delicadeza. Y lo hizo. Le contó sobre la foto de la azotea, el video, la bufanda, las noches tardías, el gaslighting, la crueldad, la forma en que Cole desestimaba su dolor como si fuera un inconveniente. Y cuando llegó a la parte en que Cole le dijo que no la quería desde hacía mucho tiempo, su voz se quebró tan profundamente que Daniel tuvo que apartar la vista por un momento. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Daniel se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió seria, peligrosamente seria. Grace, necesitas entender algo. Esto no es solo infidelidad. Cole está preparando un plan de salida. Grace parpadeó. ¿Qué quieres decir? Daniel sacó una carpeta de su cajón y la colocó suavemente sobre el escritorio. Le hice una investigación de antecedentes hace unos meses por razones no relacionadas. No te lo dije porque no quería preocuparte, pero encontré algo que me molestó. Grace sintió que su corazón comenzaba a acelerarse. Daniel continuó. Cole ha estado moviendo dinero silenciosamente a través de cuentas a su nombre y más recientemente en cuentas a tu nombre. El estómago de Grace se encogió. ¿Qué? Su voz apenas salió. Daniel asintió. Si esas cuentas son marcadas por mala conducta financiera, a la ley no le importa quién hizo realmente las transacciones. El nombre en la cuenta es el responsable. Grace, si no te proteges ahora, podrías estar legalmente vinculada a sus deudas, sus mentiras, incluso a un posible fraude. La habitación se enfrió de repente, el pulso martilleaba en sus oídos. Daniel bajó la voz. Grace, tú y ese bebé estáis en más peligro de lo que crees. Las lágrimas volvieron a nublar su visión. No sé qué hacer, susurró. Daniel le puso una mano firme en el brazo. No tienes que saberlo. Solo tienes que confiar en mí y tienes que dejarme ayudarte a salir antes de que arruine tu futuro. Grace cerró los ojos, con el corazón dolido, su bebé pateando suavemente como si le rogara que escuchara. Por primera vez, se dio cuenta de que no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de supervivencia. Y Grace comprendió con una claridad escalofriante que quedarse con Cole podría costarle todo. Grace se quedó helada en la oficina de Daniel mucho después de que él terminara de hablar. Sus palabras resonaban en sus oídos como un trueno lejano, pesadas, amenazantes, imposibles de ignorar. Cole está preparando un plan de salida. Tu nombre está vinculado a cuentas sospechosas. Tú y el bebé estáis en peligro. ¿Peligro? La palabra le envió una ola de frío por la espalda. Siempre había sabido que algo andaba mal,
pero escucharlo de un abogado, de su familia, de alguien que no tenía motivos para mentir, lo hizo todo real, demasiado real. Daniel habló con delicadeza, eligiendo sus palabras con cuidado. Grace, si te quedas, te arrastrará a cualquier lío que haya creado. Cuando llegue el momento, se protegerá a sí mismo y solo a sí mismo. Los hombres como él siempre lo hacen. Grace se secó las lágrimas, pero nuevas amenazaban con volver a brotar. No entiendo cómo todo se ha puesto tan mal. Daniel suspiró, porque confiaste en él y él se aprovechó de eso. Abrió un delgado cajón de archivos y sacó una pila de documentos, colocándolos ordenadamente frente a ella. Estas son opciones, no decisiones, no exigencias, solo posibilidades, pero necesitas conocerlas. La respiración de Grace se volvió superficial mientras leía las palabras en los papeles. Acuerdo de listado de propiedad, lista de verificación previa a la separación financiera, autorización de transferencia de emergencia. Susurró. ¿Quieres que lo deje? Daniel no dudó. Quiero que sobrevivas a él. Las manos de Grace temblaron mientras las apoyaba sobre su vientre. El bebé pateó suavemente, como si la instara a seguir adelante. Se sentía dividida entre el miedo y el deber, entre la vida que una vez imaginó y la dura realidad que la asfixiaba. Daniel se inclinó más cerca. Grace, si Cole está moviendo dinero a cuentas a tu nombre, está preparando un chivo expiatorio. Y sabes muy bien que no dudará en sacrificarte para salvarse a sí mismo. Esas palabras la apuñalaron más fuerte que cualquier traición porque eran verdad. Grace cerró los ojos. Se imaginó la cara de Cole, fría, condescendiente, su voz acusándola de ser inestable, paranoica, dramática. Lo recordó riendo con Lauren. Recordó cómo desestimaba su dolor. Recordó lo pequeña que la hacía sentir. Y de repente, por primera vez, algo dentro de ella se enfocó. Quiero salir, susurró, pero no sé cómo. Daniel asintió lentamente, un alivio parpadeando en sus ojos cansados. Entonces lo haremos en silencio, con cuidado y de una manera que él nunca verá venir. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a esbozar el plan paso a paso. Grace no debía volver a enfrentarse a Cole. Debía actuar normal, tranquila, obediente, predecible. Daniel contrataría a un agente inmobiliario discreto para preparar la casa para una venta silenciosa. Grace empacaría solo lo esencial en cantidades pequeñas y poco notorias. Separaría silenciosamente sus finanzas. Guardaría registros de todo. Mensajes de texto, correos electrónicos, clips de audio. Y cuando Cole se fuera a uno de sus retiros de fin de semana, sería entonces cuando ella desaparecería. Grace escuchaba cada palabra como un salvavidas lanzado en aguas turbulentas, pero el miedo aún flotaba. Daniel, ¿y si se entera? No lo hará, dijo Daniel con firmeza, porque nos moveremos de forma más inteligente que él. Y Grace le sostuvo la mirada. No eres tan débil como él te hizo creer. Se le apretó la garganta. Durante meses se había sentido pequeña, impotente, atrapada. Pero escuchar a alguien afirmar su fuerza abrió algo dentro de ella, algo que había estado enterrado bajo el miedo y el agotamiento. Asintió, secándose las mejillas. Vale, dime qué hago primero. Daniel exhaló, casi aliviado. Ve a casa, descansa, actúa normal, y cuando él se vaya a trabajar mañana, empiezas a catalogar todo lo que posees. La casa está a tu nombre. Así que, legalmente, estás a salvo. Emocionalmente, dolerá, pero financieramente tienes más poder que él. Grace parpadeó. Él siempre me hizo sentir como la carga. Daniel negó con la cabeza. Eso era parte de su control. Cuando Grace se levantó para irse, Daniel le entregó una pequeña carpeta negra. Este es tu seguro. No la abras a menos que lo necesites. Y Grace, llámame si algo te parece extraño, aunque sea un poco. Ella asintió de nuevo, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras salía al pasillo, aferrando la carpeta como un escudo. Por primera vez en meses, sintió un destello de empoderamiento, un fuego silencioso en su pecho, pequeño pero creciente. Al salir a Park Avenue, el viento era más frío que antes, pero dentro de ella,
Algo cálido estaba despertando, porque por primera vez Grace no solo estaba sobreviviendo, estaba planeando su salida. La semana siguiente transcurrió con una lentitud sofocante. Grace se movía por la casa con movimientos cuidadosos y deliberados, silenciosa, constante, inofensiva. Le preparaba el desayuno a Cole. Le doblaba las camisas, sonreía cuando él pasaba a su lado, incluso cuando las comisuras de su sonrisa temblaban. Fingía que nada había cambiado, porque Daniel tenía razón. Si Cole sentía el más mínimo atisbo de resistencia, la reprimiría con más fuerza que nunca. El viernes por la mañana, todo encajó. Cole bajó las escaleras vistiendo un suéter negro ajustado, oliendo a una colonia que Grace nunca había visto antes. Estaba de un humor inusualmente bueno, del tipo que solo tenía cuando planeaba algo egoísta. Tamborileó los dedos sobre la encimera de la cocina y cogió sus llaves. «Estaré fuera todo el fin de semana», dijo casualmente. «Retiro de equipo, uno largo. No llames a menos que sea una emergencia». Grace asintió suavemente. «Estaré bien». Él sonrió con suficiencia. «Sí, siempre dices eso». Y se fue, así sin más. Sin beso de despedida, sin mirar atrás. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo que se sintió como una liberación disfrazada de rutina. Grace esperó 10 minutos, 20, 30. Se quedó completamente quieta, escuchando el silencio de la casa, esperando para asegurarse de que no volvería a por algo que hubiera olvidado. Cuando finalmente se acercó a la ventana y vio el Mercedes alejarse por la calle, girando hacia la carretera principal, sus pulmones se expandieron por primera vez en semanas. Se había ido y ella tenía 72 horas. Cogió su teléfono. «Daniel», susurró, «es la hora». Él llegó en menos de 40 minutos, vistiendo una chaqueta gris, llevando varias cajas de cartón plegadas y una carpeta de cuero negro. «Nos movemos rápido», dijo. «Si está en los Hamptons, no se reportará en horas. Eso nos da la ventana que necesitamos». Las palmas de Grace sudaban. Su estómago se contrajo mientras su bebé pateaba bajo sus costillas, reaccionando a la tensión. «Tengo miedo». Daniel le puso una mano firme en el hombro. «El miedo te mantiene alerta, pero ya no te controla. Empecemos». Comenzaron en el cuarto del bebé. Esa fue la habitación más difícil. A Grace se le cortó la respiración mientras doblaba los pequeños booties, los que había pasado semanas eligiendo con una emoción temblorosa. Daniel notó sus manos temblorosas y tomó el relevo suavemente, empacando cada artículo como si fuera algo frágil y sagrado. «Estás haciendo lo correcto», le recordó en voz baja. Ella asintió, incluso cuando su corazón dolía. Luego pasaron al dormitorio. Grace recogió solo lo que necesitaba: 3 cambios de ropa, sus vitaminas prenatales, su viejo cargador de iPhone y un pequeño diario que guardaba escondido debajo de la cama. Dejó atrás el álbum de bodas. No podía soportar llevárselo. Luego vino la parte importante: documentos, estados financieros, contraseñas y la pequeña carpeta negra que Daniel le había dado antes. Cuando la abrió esta vez, encontró capturas de pantalla impresas, pruebas de las cuentas falsas de Cole, transferencias, correos electrónicos nocturnos con Lauren, incluso mensajes que sugerían que tenía la intención de reestructurar las finanzas una vez que naciera el bebé. Sus rodillas flaquearon. «Realmente iba a arruinarme». La mandíbula de Daniel se tensó. «Por eso no le daremos la oportunidad». Al final de la tarde, la casa parecía extrañamente hueca. No vacía, pero ya no era un hogar. Mientras hacían una pausa para respirar, Grace miró por la ventana. Al otro lado de la calle, la señora Halpern observaba desde su porche con expresión preocupada. Grace levantó una mano en un saludo silencioso. La anciana sonrió con tristeza, como si ya supiera que este adiós era permanente. Al anochecer, llegó la agente inmobiliaria, una mujer discreta en la que Daniel confiaba. Recorrió la casa, evaluando todo eficientemente. «Si bajamos el precio ligeramente», dijo, «puedo ponerla en venta esta noche. Y con el mercado actual, podría estar bajo contrato por la mañana». Grace asintió, con la voz temblorosa. «Hazlo».
La agente le dirigió una mirada compasiva. Eres valiente. Valiente. Grace nunca se había sentido menos valiente en su vida, pero no había vuelta atrás. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre los suelos vacíos, Grace se quedó en el centro de la sala de estar, con la mano sobre el vientre, susurrando suavemente. Nos vamos. Vamos a un lugar seguro. Por primera vez, sintió que su bebé respondía no con miedo, sino con una patada suave, casi esperanzadora. Y fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Este no era el final de su vida. Este era el momento en que finalmente entraba en la suya propia. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y delgado, pesado e inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración con ella. Grace se despertó temprano, incapaz de quitarse la opresión del pecho. La casa se sentía más fría, más vacía, casi resonando con recuerdos que quería olvidar. Hoy era el día en que todo se volvía real. Hoy llegaría el primer camión de mudanzas. Daniel apareció justo después del amanecer, con un termo de café para él y un té descafeinado caliente para ella. ¿Dormiste algo?, preguntó. Grace negó con la cabeza. Tengo miedo de que si cierro los ojos, me despertaré y él estará en la puerta. No lo hará, dijo Daniel con firmeza. No volverá en días, y para cuando se dé cuenta de algo, será demasiado tarde para que detenga nada. Grace respiró hondo y asintió. Su bebé se movió bajo sus costillas, inquieto, como si absorbiera sus nervios. A las 9 en punto, el camión de mudanzas retumbó por la tranquila calle suburbana. El sonido hizo que el corazón de Grace diera un vuelco. Se sintió expuesta, vulnerable. ¿Y si los vecinos hacían preguntas? ¿Y si Cole de repente revisaba las cámaras de la casa? Pero Daniel ya había desactivado todos los dispositivos de seguridad que Cole había instalado, reemplazándolos con un sistema básico sin conexión que él controlaba. Ahora eres invisible aquí, le aseguró. Mantengámoslo así. Dos hombres de la mudanza salieron del camión, fuertes y silenciosos. Siguieron las instrucciones de Daniel sin una sola mirada curiosa. Grace observaba desde el pasillo mientras sacaban los muebles pieza por pieza. La cuna, su escritorio de diseño, el pequeño sofá que compró de segunda mano años atrás. La mesa de la cocina donde una vez creyó que se compartirían las comidas familiares. Cada objeto que pasaba por la puerta se sentía como un adiós. A media mañana, el bebé pateó con fuerza y Grace se apoyó contra la pared, tratando de calmar su respiración. Daniel se dio cuenta de inmediato. Necesitas un descanso, dijo, pero Grace negó con la cabeza. Si me detengo, no sé si seguiré adelante. Caminó hacia el cuarto del bebé, que una vez fue el único espacio lleno de luz de la casa. Ahora estaba despojado, solo un tenue contorno de donde había estado la cuna. Se le apretó la garganta. Quería que esta habitación se sintiera segura, susurró. Quería que él, mi hijo, creciera en un hogar que se sintiera en paz. Daniel se paró a su lado. Le estás dando algo mejor, dijo en voz baja, una vida sin miedo. Grace asintió, secándose rápidamente los ojos. Al mediodía, los hombres de la mudanza terminaron de cargar el camión. Le entregaron a Daniel la hoja de inventario final y él la firmó. Grace observó cómo las puertas del camión de mudanzas se cerraban de golpe con un sordo ruido metálico. Un sonido que se sintió extrañamente final, como el cierre de un capítulo que nunca pensó que dejaría atrás. Al otro lado de la calle, la señora Halpern se acercó lentamente, con una cesta de magdalenas de arándanos. Sus ojos eran compasivos, casi sabios. ¿Te vas, verdad, querida?, preguntó. Grace tragó saliva. Sí, pero no puedo explicarlo todo. La anciana le tocó el brazo con suavidad. No tienes que hacerlo. He visto suficiente en la vida para reconocer cuándo una mujer huye por su seguridad. Los labios de Grace temblaron. Su voz se quebró. ¿No le dirás nada? La señora Halpern enderezó su postura, de repente feroz. Le diré que no vi nada. Grace sintió un calor extenderse por su pecho, un pequeño regalo inesperado en medio del caos. Al final de la tarde, la casa estaba casi vacía.
Solo quedaban cajas de documentos, algunas bolsas de ropa y su portátil. Todo lo esencial estaba empacado en el coche de Daniel, oculto tras las ventanas tintadas. Grace se demoró en la puerta por última vez. La casa se sentía muerta ahora, sin emociones, un cascarón de la vida que una vez esperó construir. Daniel le tocó el hombro. Grace, es hora. Ella asintió. Al salir, una fuerte ráfaga de viento barrió el patio, esparciendo algunas hojas por el porche. Se sintió como si el mundo exhalara, se despejara, cambiara, instándola a seguir adelante. Y en ese momento, Grace se dio cuenta de algo con una claridad sorprendente. No estaba huyendo de su vida. Estaba corriendo hacia un futuro que finalmente eligió para sí misma. Grace apenas había dormido la noche anterior, pero se obligó a levantarse temprano. Hoy no era solo otro día de empacar o planificar. Hoy tenía una cita prenatal en Manhattan, una que no podía perderse. Sentía el cuerpo más pesado de lo habitual, la respiración más corta, los pasos más lentos. El estrés de la semana pasada se aferraba a ella como una espesa niebla, apretándole las costillas. Daniel insistió en llevarla. Sin discusiones, dijo mientras abría la puerta del pasajero. No vas a ir sola. Grace no se opuso. No tenía fuerzas para hacerlo. El viaje a Manhattan fue silencioso, excepto por el zumbido del tráfico y el suave clic del intermitente. Grace observó cómo el horizonte de la ciudad se alzaba ante ellos. Normalmente, una vista que la llenaba de asombro. Hoy se sentía como un recordatorio de todo lo que se derrumbaba a su alrededor. El mundo de Cole, las mentiras de Cole, el territorio de Cole. Cuando llegaron al edificio médico, Daniel se ofreció a entrar con ella, pero ella negó con la cabeza. Necesito hacer esto sola, susurró. Entró en el ascensor, rodeada de extraños, pero sintiéndose completamente aislada. Cuando las puertas se abrieron en el piso 14, el familiar olor a antiséptico y la banda tenue la recibió. La recepcionista sonrió cálidamente. Hola Grace, hoy has llegado un poco temprano. Solo quería registrarme antes, respondió Grace en voz baja, frotándose el vientre. Minutos después, estaba sentada en la mesa de examen cuando el doctor Hirsch, su ginecólogo, entró con su habitual presencia tranquila. Pero en el momento en que vio su rostro, pálido, demacrado, agotado, su expresión cambió. Grace, dijo con delicadeza, no te ves bien. Dime qué está pasando. Ella intentó restarle importancia. Solo estrés. Están pasando muchas cosas en casa. El doctor Hirsch se cruzó de brazos. El estrés puede ser peligroso en esta etapa. Dime la verdad, ¿estás a salvo? La pregunta atravesó directamente su compostura. Se miró las manos. Físicamente sí, emocionalmente. Su voz se apagó, rota. El doctor asintió con silenciosa comprensión. Vamos a ver cómo está el bebé, ¿de acuerdo? Comenzó el examen, moviendo suavemente la sonda de ultrasonido por su vientre. El familiar latido del corazón llenó la habitación, un ritmo rápido y palpitante que siempre le traía consuelo. Pero hoy el ceño del doctor Hirsch se frunció en concentración. ¿Pasa algo?, susurró Grace, con el pánico creciendo. No respondió de inmediato. Hizo zoom, revisó las lecturas de nuevo y finalmente la miró a los ojos. Grace, tu presión arterial es significativamente más alta que en tu última visita, y tus niveles de estrés te están afectando claramente físicamente. Estás mostrando signos tempranos de hipertensión prenatal. Se le cortó la respiración. ¿Qué significa eso? Significa que debes tener mucho cuidado, dijo con firmeza. Demasiado estrés puede llevar a complicaciones, parto prematuro, problemas de placenta o peor. Necesitas descanso, estabilidad, seguridad emocional. Lo que sea que esté pasando en casa, te está dañando a ti y al bebé. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lo estoy intentando. No sé cómo controlar nada de esto. El doctor Hirsch se sentó a su lado, bajando la voz. Entonces necesitas alejarte de lo que sea que esté causando este nivel de angustia.
Hablo en serio, Grace. Si tu entorno doméstico no es seguro, emocional o físicamente, debes abandonarlo. Las palabras la golpearon como un rayo. Irse. La misma palabra que Daniel había dicho. Las mismas palabras que se había susurrado a sí misma en la oscuridad. La misma palabra que su corazón le había estado suplicando que considerara. Grace presionó una mano contra su vientre. El bebé se movió débilmente bajo su palma. «¡Doctor!». Su voz se quebró. «¿Y si irme empeora las cosas?». Él negó con la cabeza firmemente. «Nada es peor que quedarse en un lugar que pone en riesgo vuestras dos vidas». El examen terminó con instrucciones estrictas. Vigilar su presión arterial, evitar el estrés, mantener su ritmo cardíaco bajo. Al salir al pasillo, el mundo se sentía más nítido, más claro, más duro. Daniel se levantó cuando la vio. Una mirada a su rostro y lo supo. ¿Qué dijo? Grace tragó saliva. Dijo que si me quedo en esa casa podría no superar este embarazo. La mandíbula de Daniel se tensó. Entonces eso lo decide todo. Ella asintió lentamente, sintiendo su corazón latir contra sus costillas. Ya no se trataba solo de traición. Era una cuestión de vida o muerte. Y Grace finalmente entendió que quedarse con Cole no era una opción. Era una amenaza. Ese sábado por la noche, mientras Grace y Daniel finalizaban silenciosamente su plan de escape, a kilómetros de distancia, un mundo completamente diferente brillaba bajo el resplandor dorado de los Hamptons. Cole salió a la terraza del resort con vistas al océano mientras el atardecer pintaba las olas de cobre y rosa. Un suave jazz flotaba en el aire. Las copas de vino caro tintineaban. Y los ejecutivos se mezclaban bajo guirnaldas de luces como si estuvieran celebrando una victoria en lugar de entregarse a la irresponsabilidad. Lauren deslizó su brazo por el de él, acercándose. «Pareces relajado», ronroneó. «Supongo que la esposa no te está bombardeando el teléfono hoy». Cole se rió entre dientes, sorbiendo su vino. «Probablemente esté durmiendo la siesta o haciendo lo que sea que hagan las mujeres embarazadas. Sinceramente, apenas se nota últimamente». Lauren se rió, un sonido agudo y encantado. «Bien, eso significa que eres libre de disfrutar». Susurraban en las esquinas, compartían besos robados cuando nadie miraba y actuaban como si ya fueran una pareja. Cole no ocultaba su placer. Se sentía intocable, seguro. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. De vuelta en Nueva Jersey, el contraste no podría haber sido más agudo. Grace estaba sentada en el suelo de la sala de estar, con una pila de documentos esparcidos a su alrededor, como piezas de un pasado destrozado. La agente le había enviado un correo electrónico. La casa estaba oficialmente en venta. En una hora llegó la primera oferta. Comprador en efectivo, cierre rápido, sin contingencias. Daniel escaneó los detalles y asintió. Esto es lo mejor que podías esperar, y lo más rápido. El corazón de Grace se retorció. No pensé que sucedería tan rápido. Eso es bueno, respondió Daniel con delicadeza. Cuanto más rápido, más seguro. Pero rápido no significaba indoloro. Grace caminó lentamente por la casa medio vacía, tocando las paredes que una vez pintó con tanta esperanza. Se detuvo en la cocina, la habitación donde una vez imaginó cocinar cenas familiares, escuchar pequeños pies corriendo por las baldosas. Ahora se sentía fría, sin vida, sin alma. Casi podía escuchar los ecos de las discusiones, el tono cortante en la voz de Cole, los silencios que se alargaban cada mes. Su pecho se oprimió. Se apoyó en la encimera, frotando el dolor bajo sus costillas. «Grace», llamó Daniel desde el pasillo. Ella se secó la cara rápidamente. «Estoy bien». Pero no lo estaba. Se estaba desmoronando por dentro. Aún así, siguió moviéndose. Al caer la noche, el viento sacudió las ventanas. Una tormenta había comenzado a gestarse afuera. Apropiado, considerando la tormenta que se gestaba en su vida. Daniel la ayudó a empacar lo esencial que quedaba en el maletero de su Toyota. Ropa, documentos, su MacBook y algunos pequeños recuerdos que no podía abandonar. El bebé pateó de nuevo, más fuerte de lo habitual. Grace susurró.
Ya casi somos libres. En el mismo momento, al otro lado de la frontera estatal, Cole levantó una copa de champán. Por un nuevo comienzo, brindó a Lauren. Ella se rió tontamente y chocó su copa contra la de él. Por nosotros. Por nosotros. La ironía era casi cinematográfica. De vuelta en casa, Grace y Daniel estaban sentados en la mesa del comedor, revisando papeles cuando una alerta repentina sonó en el teléfono de Grace. La oferta había sido actualizada. El comprador aumentaba ligeramente el precio a cambio de una aceptación inmediata. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Grace, no de tristeza, sino por el peso emocional del momento. Esto era real. Estaba sucediendo. Estaba vendiendo la casa que una vez pensó que sería su hogar para siempre, para salvar su vida y la de su hijo. Daniel le apretó la mano. Fírmalo. Con dedos temblorosos, cogió el bolígrafo que él le prestó y firmó su nombre. El trazo de tinta se sintió como cortar una cadena con la que había vivido durante años. En los Hamptons, Cole reía, ajeno a todo. En Nueva Jersey, Grace daba los últimos pasos hacia la libertad. Mientras le entregaba los documentos firmados a Daniel, una certeza silenciosa se instaló en su pecho, dolorosa, agridulce, pero sólida. Esa noche marcó el momento exacto en que sus dos mundos se separaron para siempre, y solo uno de ellos tenía idea de lo que traería el mañana. El domingo por la noche se instaló sobre Nueva Jersey con un silencio pesado, del tipo que hace que cada sonido se sienta más agudo. Grace se sentó en el borde del suelo vacío de la sala de estar, con la espalda contra la pared, las manos apoyadas sobre su vientre. La casa resonaba con la quietud hueca de un lugar ya no habitado. A la mañana siguiente se habría ido, pero la vida le tenía reservado un último golpe cruel. Su teléfono vibró. La pantalla mostraba, llamada de FaceTime entrante, Cole. Todo su instinto le decía que no respondiera, pero el miedo la hizo deslizar el dedo por la pantalla de todos modos. Miedo de que algo hubiera pasado. Miedo de que de alguna manera lo supiera. La llamada se conectó. El rostro de Cole apareció sonrojado, ligeramente quemado por el sol, su pelo desordenado por el viento del océano. Sostenía una botella de champán, claramente intoxicado. Detrás de él, el cálido resplandor de una suite de lujo en los Hamptons brillaba, y la silueta de una mujer pasó por detrás. Lauren. El corazón de Grace se contrajo tan fuerte que tuvo que forzarse a respirar. Grace, arrastró las palabras Cole, sonriendo demasiado. Mírate, sentada en casa toda sola mientras yo estoy aquí haciendo negocios. Ella permaneció en silencio. Cole se reclinó en su silla, girando ligeramente la cámara. Fue entonces cuando Grace lo vio. Lauren en la cama, riendo, envuelta en una de las batas blancas del resort, con la camisa de Cole sobre los hombros. Algo en el pecho de Grace se quebró, agudo y profundo. ¿Sabes?, dijo Cole, apuntando la botella hacia la cámara. La vida no siempre sale como se planea. Quiero decir, tal vez no estábamos destinados a estar juntos para siempre. Tal vez nos casamos demasiado rápido. Tal vez me conformé. El rostro de Grace se puso frío. Pero no te preocupes, continuó con una sonrisa de borracho. Una vez que nazca el bebé, arreglaremos las cosas. Te conseguiré un pequeño lugar en algún sitio asequible. No necesitarás mucho. Nunca lo necesitaste. La garganta de Grace se apretó. Cole, por favor, para. Pero no lo hizo. Giró la cámara completamente hacia Lauren, quien puso los ojos en blanco y preguntó en voz alta. ¿Todavía está ahí? ¿En serio? Cole se rió. Se rió. Sí, todavía está aquí. Pobrecita. Últimamente está tan dramática. Las hormonas vuelven locas a las mujeres, ya sabes. Lauren sonrió con suficiencia a la pantalla. Dile hola, o no. Parece cansada. Grace sintió los latidos de su corazón en su cráneo. Quería colgar, quería gritar, pero su cuerpo se quedó paralizado. Cole añadió, de todos modos, estaré en casa el lunes por la noche. Asegúrate de que la cena esté lista. Algo ligero. No quiero llegar a casa y encontrar un desastre. Hizo una pausa, sonriendo con suficiencia una última vez. Y Grace, intenta no estresarte. Ya sabes lo frágil que te pones.
Luego terminó la llamada. La habitación quedó en silencio. Grace se quedó helada, mirando su reflejo en la pantalla negra. Parecía pálida, rota, vacía. Su respiración se volvió superficial. Su estómago se contrajo dolorosamente. El bebé pateó con fuerza, demasiada fuerza. Se presionó la palma de la mano contra el pecho, tratando de calmar la respiración, pero una ola de mareo la golpeó tan intensamente que tuvo que agarrarse a la pared para no desplomarse. Daniel la encontró minutos después, temblando, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con la voz afilada por la preocupación. Grace le entregó el teléfono. Llamó. Él quería humillarme. Su voz se quebró. Quería que la viera. La mandíbula de Daniel se tensó, la furia brillando en sus rasgos. Es un monstruo. Grace se secó la cara. Esto es todo. He terminado. No puedo sobrevivir un momento más de esto. Él asintió con firmeza. Entonces nos vamos esta noche. Pero en el momento en que se levantó, un dolor agudo le atravesó el abdomen. Jadeó, agarrándose el estómago. Daniel la sujetó antes de que cayera. Grace. Ella negó con la cabeza, con la respiración temblorosa. Está bien. El doctor dijo que el estrés podría... Otro dolor la atravesó, peor esta vez. Daniel no dudó. Vamos al hospital ahora. Grace se aferró a él, las lágrimas brotando libremente. Por favor, no dejes que me encuentre. Daniel apretó su agarre. No lo hará, lo juro. Mientras la ayudaba a salir por la puerta, hacia el aire frío de la noche, Grace se dio cuenta de algo con una claridad desgarradora. Ya no solo estaba escapando de un matrimonio, estaba luchando por su vida y la de su hijo, mientras el hombre que juró amarla se reía en los brazos de otra mujer. Grace se despertó en una habitación de hospital horas después. El pitido constante del monitor resonaba en la penumbra. Su visión se nubló por un momento antes de estabilizarse. Daniel estaba sentado en una silla a su lado, todavía con la misma ropa, con ojeras formándose bajo sus ojos. La tormenta afuera golpeaba las ventanas, cada trueno sonando como una advertencia. «¡Estás despierta!», dijo Daniel en voz baja mientras se levantaba. «Estabilizaron tu presión arterial. Tú y el bebé estáis a salvo por ahora». Grace dejó escapar un suspiro tembloroso. Una mano se movió instintivamente hacia su vientre. Su bebé pateó débilmente, vivo, luchando, recordándole por qué no podía flaquear. «¿Qué hora es?», susurró. «Poco después de las 6 de la mañana», respondió Daniel. «Nos quedamos toda la noche para observación, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si Cole llega a casa temprano y encuentra la casa vacía». Todo el cuerpo de Grace se heló, se incorporó lentamente. «Tenemos que irnos ahora». En una hora le dieron el alta con advertencias. «Evita el estrés, mantente hidratada, descansa». Pero descansar no era una opción. La supervivencia sí lo era. Daniel la ayudó a subir al coche, cargó las últimas bolsas que quedaban y la llevó de vuelta a la casa justo cuando amanecía, extendiendo una suave luz gris sobre la calle. Trabajaron rápidamente, en silencio. Todo lo que Grace necesitaba ya estaba en el maletero de Daniel. Recorrió la casa por última vez, sus pasos resonando en el vacío. El cuarto del bebé ya no estaba. La sala de estar despojada, la cocina desnuda, solo quedaban sombras. Llegó a la puerta principal y se detuvo, mirando la escalera, recordando las noches que lloró en sus manos, las mañanas que forzó una sonrisa, los sueños que una vez tuvo para este lugar. Exhaló temblorosamente. «Ya no es mi hogar», susurró. Daniel asintió. «Porque no estás destinada a sufrir aquí más». Salieron, cerraron la puerta con llave detrás de ellos y caminaron hacia el coche de Daniel. Grace no volvió a mirar atrás. Lo que no vio, lo que no pudo ver, fue a la señora Halpern asomándose por sus cortinas con lágrimas en los ojos. Observó cómo Grace se deslizaba silenciosamente en el coche y desaparecía por la calle, tragada por la tormenta. Minutos después, otro coche entró en el camino de entrada. Un coche patrulla de la policía. Dos oficiales salieron, llamando a la puerta cerrada.
Miraron a su alrededor el porche vacío, las cajas de cartón apiladas cerca de la acera, el letrero de "Se vende" que el agente inmobiliario había colocado durante la noche. Dentro del coche patrulla, la radio crepitó. Posible persona desaparecida. El marido informa que su esposa no responde y es emocionalmente inestable. Mujer embarazada de unos 30 años. La señora Halpern se ajustó la bata y salió apresuradamente. No está desaparecida, declaró con firmeza. Se fue y no era inestable, tenía miedo. Los oficiales tomaron notas pero intercambiaron miradas escépticas. Señora, todavía necesitamos hablar con ella. ¿Hay alguna indicación de a dónde ha ido? La señora Halpern enderezó los hombros. No, y aunque lo supiera, no le diría nada a ese hombre. La oí. He vivido lo suficiente para ver las señales. Los oficiales no discutieron. Radiaron la actualización y se fueron, lentamente, escaneando el vecindario en busca de alguna señal de Grace. Pero Grace ya estaba muy lejos. Al mediodía, el coche de Daniel había cruzado las fronteras estatales. Grace miraba en silencio por la ventana, con las manos acunando su vientre. Cada milla entre ella y Nueva Jersey se sentía como una puntada que remendaba su corazón. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente. A Charleston, dijo Daniel. Megan está esperando. Allí estarás a salvo. Grace asintió, dejando escapar el primer y frágil aliento de esperanza que había sentido en meses. De vuelta en Nueva Jersey, horas después, Cole llegó a casa temprano, enojado, con resaca e impaciente. Cuando abrió la puerta principal y vio la casa vacía, su rostro perdió el color. Corrió de una habitación a otra, gritando el nombre de Grace, su voz resonando en las paredes desnudas. Pero ella se había ido. La casa que solía controlar estaba despojada de todo sobre lo que tenía poder. Golpeó la pared con tanta fuerza que el marco tembló. Luego, cuando encontró la carpeta de la inmobiliaria y los documentos firmados, se dio cuenta de la verdad. Grace no solo se había ido, lo había superado y había desaparecido sin dejar un solo rastro que él pudiera usar en su contra. Cole arrasó la casa vacía como un hombre poseído. Cada puerta se cerró de golpe. Cada armario se abrió de un tirón. Cada cajón se arrojó al suelo. Su respiración venía en ráfagas agudas y furiosas. El silencio a su alrededor solo amplificaba el pánico que se arrastraba bajo su piel. «Grace», gritó de nuevo, como si solo su nombre pudiera traerla de vuelta. Pero la casa no respondió. Finalmente tropezó hasta la cocina, desnuda, fría, despojada. Fue entonces cuando lo vio. Una delgada pila de papeles cuidadosamente colocada en el centro de la isla, como si la hubieran dejado allí deliberadamente. Su corazón dio un vuelco. Agarró los documentos y comenzó a hojearlos, la confusión convirtiéndose en un horror creciente. Autorización de transferencia de propiedad. Acuerdo de venta final. Formulario de liberación bancaria. Declaración del vendedor. Grace Miller. Los ojos de Cole se abrieron de par en par. Vendió la casa. Susurró, con la voz quebrada por la incredulidad. Vendió mi casa. Su casa. Repitió las palabras de nuevo, esta vez más fuerte, como un niño que se niega a aceptar la verdad. No, no, esto tiene que ser ilegal, no puede simplemente... Su voz se quebró al llegar a la última página. En la parte inferior, en nítida tinta negra, había una sola línea que sellaba su destino. Propietaria registrada. Grace Miller. Se le secó la boca. No, dijo de nuevo. Eso está mal. Eso no es. Pero la página siguiente lo golpeó aún más fuerte. Su mirada se arrastró por la impresión como un puñetazo a cámara lenta. Fuente del pago inicial. Herencia privada, Grace Miller. Las rodillas de Cole casi se doblaron. La casa. La casa de la que presumía en el trabajo. La casa que afirmaba haber comprado. La casa que usaba en cada historia para inflar su ego, nunca fue suya en primer lugar. Grace la poseía por completo. Su nombre no estaba en ninguna parte de la escritura. La rabia y la incredulidad se enredaron en su pecho. Golpeó la pila de papeles contra la encimera y agarró su teléfono, marcando a su abogado a toda velocidad. La llamada se conectó. Brad, mi esposa,
Me robó la casa. La vendió a mis espaldas. Necesitamos revertirlo. Quiero que todo se deshaga. Hubo una pausa, luego un tono cuidadosamente medido. Cole, no puedes revertir una venta cuando la propiedad era legalmente suya. Cole se quedó helado. ¿Qué demonios significa eso? Brad suspiró pesadamente. Significa que no robó nada. El lugar fue comprado a su nombre únicamente usando su herencia. No tienes ningún derecho de propiedad. Ninguno. El agarre de Cole se apretó alrededor de su teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero yo pagaba la hipoteca. ¿Pagabas los servicios públicos? Corrigió Brad secamente. Ella pagaba la hipoteca. Tiene los recibos para probarlo. Tu contribución financiera a la propiedad es mínima. Cole sintió que el mundo se inclinaba. Pero no puedes simplemente tomar el dinero y huir. Brad se aclaró la garganta incómodamente. Legalmente puede. La boca de Cole se abrió y se cerró inútilmente. Esto no podía estar sucediendo. Esto no podía ser real. Grace, la esposa tranquila que controlaba, desestimaba, menospreciaba, acababa de superarlo en la única área en la que pensaba que dominaba. Y entonces llegó el siguiente golpe. Brad bajó la voz. Hay algo más. Una auditoría interna marcó algunas cuentas cuestionables en tu departamento. Transferencias que involucran presupuestos de marketing y gastos personales. La sangre de Cole se heló. ¿Qué tiene que ver eso con? Una de las cuentas está a nombre de tu esposa. Cole se puso rígido. Eso es imposible. Ella ni siquiera sabe. Brad lo interrumpió bruscamente. Cole, si tu esposa no abrió esa cuenta ella misma, entonces alguien más lo hizo. Y si esos fondos están vinculados a ti, esto podría convertirse en una investigación criminal. Fraude, malversación de activos de la empresa. Podrías enfrentarte al despido o algo peor. Cole retrocedió, agarrándose a la encimera para apoyarse. La habitación giraba. Grace no solo se había ido, no solo estaba enojada, tenía pruebas, y lo había dejado para que enfrentara las consecuencias de sus propias mentiras. Solo. La llamada terminó con Brad prometiendo investigar el control de daños, pero Cole apenas escuchó las palabras. Su pecho se oprimió, el sudor se acumuló en su frente. Por primera vez en su vida, sintió algo desconocido. Miedo. Miedo real, profundo y visceral. Mientras la tormenta tronaba afuera, Cole se dio cuenta de algo aterrador. Grace no solo había escapado de él, había desmantelado toda la base de la vida que él había construido, y él nunca la vio venir. Charleston recibió a Grace con aire cálido y el suave susurro de las palmeras, tan marcadamente diferente de la fría y vacía casa de Nueva Jersey de la que había huido solo unas horas antes. Daniel la condujo por tranquilas calles históricas hasta que llegaron a un pequeño edificio de ladrillo cerca del paseo marítimo. La planta baja era una acogedora librería con grandes ventanales y guirnaldas de luces que brillaban suavemente en el interior. Un letrero de madera decía, Libros, Puerto y Hogar. Megan salió corriendo por la puerta antes de que el coche siquiera se estacionara. ¡Grace! Gritó, corriendo hacia ella, sus brazos envolviendo a Grace con el tipo de abrazo que solo las amigas de toda la vida pueden dar. Apretado, reconfortante, lleno de comprensión tácita. A Grace se le cortó la respiración. Estoy tan contenta de que estés aquí. Megan le tomó las mejillas. Estás a salvo ahora. ¿Me oyes? A salvo. Daniel ayudó a Grace a salir del coche y subió las bolsas por la estrecha escalera junto a la tienda. En la parte superior había un apartamento pequeño pero encantador. Ladrillo a la vista, iluminación cálida, un pequeño balcón con vistas al lento río. No era lujoso, no era grande. Pero en el momento en que Grace entró, sintió algo que no había sentido en meses. Paz. Pasó los dedos por el alféizar de la ventana, absorbiendo el suave resplandor de la habitación. «Es hermoso», susurró. «Es tuyo todo el tiempo que lo necesites», dijo Megan. «Sin alquiler, sin preguntas, solo descansa». Grace tragó saliva. Ya no estaba acostumbrada a la amabilidad. Le debilitaba las rodillas. Mientras Daniel desempacaba cajas, alguien llamó suavemente a la puerta abierta.
Grace se giró y vio a un hombre alto con una camisa de franela azul marino, un poco de barba en la mandíbula, el pelo oscuro recogido descuidadamente detrás de una oreja. Sus ojos, de un cálido y firme color marrón, se encontraron con los de ella con una tranquila gentileza. «Hola», dijo, ofreciendo una sonrisa tímida. «Soy Evan, soy el dueño de la librería de abajo. Oí que teníamos una nueva vecina arriba». Grace forzó una pequeña sonrisa. «Hola, soy Grace». «Bienvenida», dijo Evan en voz baja. «Si necesitas algo, lo que sea, estoy abajo. Ruido, compras, ayuda para llevar cosas, no dudes en pedirlo». Ella asintió, sorprendida de lo reconfortante que sonaba su voz. Tranquila, cálida, segura de una manera que no había esperado de un extraño. Daniel se acercó y le estrechó la mano. «Gracias por dejarla quedarse aquí». Evan se encogió de hombros modestamente. Todo el mundo necesita un lugar donde aterrizar a veces. Grace sintió que se le oprimía el pecho, no de miedo esta vez, sino de una suavidad desconocida, un recordatorio de que el mundo todavía tenía gente decente. Después de que Evan se fuera, Megan preparó té, mientras Grace se sentaba en el sofá, acunando su vientre. El bebé pateó suavemente, como aprobando la tranquilidad que los rodeaba. Grace exhaló lentamente. «No sé cómo empezar de nuevo». «No necesitas saberlo», dijo Megan. «Solo empieza a respirar de nuevo. El resto vendrá». «Yo me encargaré de todo en Nueva Jersey», añadió Daniel. «Cole intentará buscarte, pero legalmente no puede tocarte ahora mismo, y financieramente estás en terreno firme. La venta de la casa se completó. Los fondos están asegurados solo a tu nombre». Grace parpadeó para contener las lágrimas. «Gracias, a los dos». Al caer la noche, Megan bajó a cerrar la librería y Daniel se fue a registrar en un hotel cercano. Grace se quedó en el pequeño balcón, respirando el olor a agua salada y magnolias. El aire tranquilo y cálido rozaba su piel. La ciudad zumbaba suavemente con vida. Por primera vez desde que descubrió la traición de Cole, Grace no se sintió perseguida. Se sintió oculta, protegida, viva. Se giró hacia el resplandor que venía de la ventana de la librería de abajo. Dentro, Evan apilaba libros con delicadeza, tarareando para sí mismo mientras trabajaba. La vista, simple, gentil, normal, hizo que algo se apretara dulcemente en su pecho. No lo conocía, no estaba lista para nada, pero la sensación de seguridad que irradiaba esa pequeña tienda la calmó. Le susurró a su hijo nonato: «Vamos a estar bien, te lo prometo». Y aunque aún no lo sabía, la vida tranquila sobre la librería no era solo un escondite. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que nunca imaginó que tendría la fuerza para escribir. Mientras Grace encontraba una frágil calma en Charleston, la vida de Cole en Manhattan comenzaba a desmoronarse a una velocidad aterradora. Comenzó el lunes por la mañana cuando regresó a la oficina de Midtown, esperando un día de trabajo normal. Entró enérgicamente en el elegante edificio de cristal, ajustándose la corbata, seguro de que podría encantar a cualquiera como siempre lo había hecho. Pero algo se sintió mal en el momento en que salió del ascensor. La gente susurraba. Las miradas se deslizaban hacia él y luego se apartaban con la misma rapidez. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Captó fragmentos. ¿Es verdad? Reunión de recursos humanos. Lauren, auditoría. El estómago de Cole se contrajo. Forzó una sonrisa arrogante y entró en su oficina solo para encontrar 2 sobres esperándolo en su escritorio. Uno blanco, uno rojo. El rojo hizo que su pulso se disparara. Antes de que pudiera abrirlo, su teléfono vibró. De recursos humanos. Reunión obligatoria. Sala de conferencias B. Ahora. Cole cogió su chaqueta y marchó por el pasillo, la irritación oscureciendo su expresión. Pero cuando abrió la puerta de la sala de conferencias y vio quién estaba esperando dentro, toda la arrogancia se desvaneció de su rostro. La directora de recursos humanos, el director financiero, el jefe de cumplimiento, un abogado de la empresa. Y Lauren. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Cole», dijo la directora de recursos humanos sin saludar,
Por favor, toma asiento. Él dudó. ¿Qué está pasando? El director financiero cruzó las manos. Estamos llevando a cabo una investigación interna sobre fondos de marketing malversados. La garganta de Cole se apretó. ¿Qué tiene que ver eso con...? Rastreamos varias transferencias, interrumpió el de cumplimiento. Fondos utilizados para viajes inexplicables, facturas de restaurantes, gastos no autorizados, muchos vinculados directamente a tus salidas personales. Cole forzó una risa. «Estáis bromeando. Esto es un malentendido». «No», dijo el abogado con firmeza. «No lo es». Lawrence se movió en su asiento, con los ojos brillantes de vergüenza. «Cole, me interrogaron toda la mañana». Él se puso rígido. «¿Y qué dijiste?» «Les dije la verdad», susurró. «Sobre los viajes, sobre las cenas, sobre nosotros». La habitación giraba. «¿Qué?». La directora de Recursos Humanos se inclinó hacia adelante. «Estabas involucrado románticamente con una subordinada. ¿Eso por sí solo es motivo de acción disciplinaria? Pero combinado con gastos indebidos, esto es grave». La voz de Cole se quebró, la desesperación filtrándose a través de su bravuconería. «No podéis hablar en serio. Soy uno de los mejores aquí». «Ya no», respondió fríamente el director financiero. «Te has convertido en un riesgo». Lawrence estremeció. No le sostuvo la mirada. Con efecto inmediato, continuó Recursos Humanos. «Estás suspendido mientras se realiza una revisión más a fondo. Placa, llaves, portátil de la empresa. Entrégalos». Cole golpeó la palma de su mano contra la mesa. «Esto es una locura. Estáis basando todo esto en rumores». El oficial de cumplimiento deslizó una carpeta de manila sobre la mesa. «No son rumores, es documentación». Cole la abrió y el color se desvaneció de su rostro. Impresiones de recibos que pensó que había escondido. Registros de transacciones de cuentas que usó. Fotos de él y Lauren en los Hamptons. Y lo peor, transferencias vinculadas a la cuenta fraudulenta a nombre de Grace. Sus manos temblaron. «¿De dónde sacasteis esto?» «Fue enviado de forma anónima», dijo el abogado. «Grace. Tuvo que ser Grace». Su voz se quebró. «No lo entendéis. Mi esposa es inestable. Debe estar tratando de tenderme una trampa». Se escapó. Lauren levantó la vista bruscamente. «¿Qué?». Cole se dio cuenta de su error demasiado tarde. Recursos Humanos intercambió miradas como si una pieza del rompecabezas acabara de encajar. La voz del director financiero se enfrió. Su esposa se fue porque le tenía miedo. «Eso no es. Ella está hormonal», tartamudeó Cole. Lawrence se echó hacia atrás en su silla. «Cole, ¿qué hiciste?». Él intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. «No me toques». Llamaron a seguridad. Le quitaron la placa a Cole. Fue escoltado más allá de filas de empleados silenciosos. Su humillación a la vista de todos a través de las paredes de cristal de la oficina. Cada superficie reflectante reflejaba a un hombre perdiendo todo lo que una vez creyó controlar. Afuera, los rascacielos de Park Avenue se alzaban altos e indiferentes. Cole se apoyó en una columna, con el pecho agitado, el pánico subiéndole por la garganta. Su mundo no se le escapaba de las manos. Se estaba derrumbando. Rápido, brutal, inevitable. Y en algún lugar lejano, la mujer que subestimó respiraba libremente por primera vez. Grace no había destruido su vida. Él lo había hecho solo, y ahora las consecuencias finalmente lo estaban alcanzando. La primera semana en Charleston transcurrió en una calma frágil. Grace se instaló en el pequeño apartamento sobre la librería, dando lentos paseos por el balcón, bebiendo té de manzanilla caliente que Megan preparaba cada noche y dejando que su cuerpo finalmente respirara. Pero la paz nunca dura mucho cuando alguien como Cole está al otro lado. En la octava mañana llegó la tormenta. Grace estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, revisando las notas prenatales que el Dr. Hurst le había enviado por correo electrónico cuando su teléfono se iluminó con un número que no reconoció. Dudó, luego respondió: «Señora Miller». Una voz cortante dijo:
Soy el oficial Barnes del Departamento de Policía de Nueva Jersey. Su esposo ha presentado una denuncia por desaparición. El corazón de Grace se desplomó. No estoy desaparecida. Me fui por mi seguridad. Entendemos, dijo el oficial con cuidado. Pero su esposo afirma que usted es mentalmente inestable y que puede representar un riesgo para usted y su hijo nonato. Grace casi deja caer el teléfono. ¿Qué? Eso es mentira. Habrá una investigación. Necesitamos verificar su bienestar. Yo estoy en Charleston. Estoy a salvo. Puedo proporcionar registros médicos. Todo. Su respiración se aceleró, el pánico arañando sus costillas. Eso ayudará, dijo él con delicadeza. Pero prepárese, su esposo también ha contactado a sus abogados sobre los derechos de custodia de emergencia. La llamada terminó, dejando a Grace temblando. La habitación se nubló por un momento, sus respiraciones rápidas y superficiales. Se aferró a la mesa, sintiendo a su bebé retorcerse ansiosamente dentro de ella. Megan entró corriendo. Grace, cariño, ¿qué pasó? Está tratando de quitarme a mi bebé, susurró Grace, con la voz temblorosa. Usando a la policía, usando todo lo que puede. En una hora llegó Daniel, con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. Presentó una denuncia por desaparición y una petición de custodia de emergencia. ¡Ese bastardo! Grace se secó los ojos. ¿Qué hago? Luchas, dijo Daniel, dejando caer una gruesa carpeta sobre la mesa. Y afortunadamente, no estás luchando sola. Abrió la carpeta, revelando documentos, capturas de pantalla de los correos electrónicos de Cole, fotos de transferencias de la cuenta fraudulenta, recibos de salidas de lujo, informes de recursos humanos que Daniel había recopilado discretamente después de hablar con sus propios contactos legales en Nueva York. La reputación de Cole se está desmoronando, dijo Daniel. Ahora convertiremos eso en evidencia. Los días siguientes fueron un torbellino de mociones legales, declaraciones juradas, documentos notariados. Megan llevó a Grace a una oficina del Tribunal de Familia de Charleston, donde presentó una declaración notariada que describía el abuso emocional, el gaslighting, la manipulación financiera y el peligroso estrés que casi causó complicaciones en su embarazo. Los ojos de la empleada se suavizaron cuando vio las manos temblorosas de Grace. Aceleraremos esto. Esa tarde, Grace asistió a una audiencia de emergencia en línea. Llevaba un suéter suave, el pelo recogido, los ojos cansados pero firmes. En la pantalla dividida, Cole apareció con una camisa impecable, tratando de parecer compuesto, pero sus ojos estaban desorbitados, la piel debajo de ellos amoratada por el agotamiento. Señoría, comenzó Cole dramáticamente. Mi esposa es inestable. Huyó sin medicación, sin apoyo, poniendo en riesgo a nuestro hijo nonato. Daniel interrumpió bruscamente. Tenemos registros médicos del Dr. Hirsch que prueban lo contrario, y documentación del hospital que muestra que Grace fue ingresada debido al estrés causado por el abuso emocional de su esposo. El rostro de Cole se tensó. La jueza se desplazó silenciosamente por los documentos. Daniel continuó. También tenemos pruebas de que el señor Miller mantuvo una relación inapropiada con una subordinada en su empresa, lo que resultó en su suspensión, y malversó fondos utilizando cuentas a nombre de Grace. Cole golpeó el puño en su escritorio. Está mintiendo. Todo. La jueza levantó una mano. Suficiente. Cole se quedó helado. Después de una larga pausa, la jueza habló con calma y firmeza. Señor Miller, basándome en las pruebas proporcionadas y en la condición médica de su esposa, Grace Miller conservará la custodia total temporal. Usted no tendrá derechos de visita hasta que se complete una evaluación psicológica. Además, su denuncia por desaparición queda desestimada. A Grace se le cortó la respiración. Los ojos de Cole se llenaron de pánico. No puede hacerme esto. Señor Miller, dijo la jueza con frialdad, usted se lo hizo a sí mismo. La pantalla se oscureció al terminar la audiencia. Grace rompió a llorar, no de miedo, sino por el primer toque de alivio que había sentido en meses.
Megan la abrazó y Daniel le puso una mano tranquilizadora en el hombro. No ha terminado, dijo Daniel con delicadeza. Pero hoy has ganado. Grace se llevó una mano al vientre, susurrándole a su hijo, estamos a salvo, estás a salvo. Porque por primera vez, la ley había visto la verdad. Y Cole se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo el control, estaba perdiendo la guerra que él había comenzado. Los días posteriores a la audiencia de emergencia deberían haber traído paz. Pero en cambio, el mundo alrededor de Grace se volvió más pesado. Su sueño se volvió superficial, interrumpido por destellos de miedo, visiones de Cole golpeando puertas, de la policía llamando a medianoche, de perder a su bebé porque su corazón no podía soportar el estrés. Megan intentó distraerla con rutinas suaves, té de la tarde en el balcón, paseos lentos, noches tranquilas rodeadas por el relajante olor a papel viejo que subía de la librería de abajo. Y por un tiempo, Grace sintió que su cuerpo se relajaba, su respiración se profundizaba. Incluso el bebé se movía de manera diferente, menos frenético, más rítmico, reconfortado por el ambiente tranquilo. Luego vino el vuelo. Grace tuvo que regresar a Nueva York para una revisión médica obligatoria relacionada con el tribunal. Daniel se ofreció a volar con ella, y ella aceptó a regañadientes, sabiendo que era inevitable. Salieron de Charleston al amanecer, Grace moviéndose lentamente por el aeropuerto, con una mano siempre apoyada en su vientre. En el avión, intentó respirar de manera constante, apoyando la cabeza en la fría ventana. Daniel leía notas legales a su lado, vigilándola protectoramente en cada movimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mintió. El vuelo fue tranquilo al principio, luego golpeó la turbulencia. El avión se sacudió bruscamente, haciendo sonar los compartimentos superiores. El pulso de Grace se disparó. Los pasajeros jadearon, agarrándose a los reposabrazos. Daniel les sostuvo la mano mientras la aeronave se sacudía de nuevo, esta vez más fuerte. Las luces parpadearon. Un bebé lloró en algún lugar detrás de ellos, el sonido perforando el aire tembloroso. Grace intentó respirar, pero un dolor punzante le atravesó el abdomen. Luego otro, más agudo, más profundo, se le cortó la respiración. Daniel, algo va mal. Su cabeza se giró bruscamente hacia ella. ¿Dónde? Mi estómago. Me duele. ¡Oh, Dios! Hizo una seña a la azafata, que se apresuró a acercarse. Grace se dobló hacia adelante, agarrándose al cinturón de seguridad. El sudor se acumuló en la línea de su cabello. Su visión se nubló. No podía tomar suficiente aire. «Señora, ¿está de parto?», preguntó la azafata con urgencia. «No, es demasiado pronto. Es demasiado pronto», jadeó Grace. La turbulencia empeoró, haciendo vibrar los paneles del techo. La voz de Daniel se tensó. «Necesitamos ayuda médica ahora». La azafata agarró el intercomunicador. «Si hay un médico a bordo, por favor presione su botón de llamada». Una mujer con un suéter azul marino se acercó apresuradamente. «Soy residente de pediatría. Déjeme verla». Se arrodilló junto a Grace, hablando con calma mientras le tomaba el pulso, la respiración, el abdomen. «Su presión arterial está subiendo», dijo la doctora con urgencia. «Necesita atención de emergencia en cuanto aterricemos». Los dedos de Grace se clavaron en el reposabrazos. El dolor pulsaba más abajo ahora. Agudo, rítmico, aterrador. Sus respiraciones eran jadeos superficiales. «Quédate conmigo, Grace», dijo Daniel, apretándole la mano. «Ya casi estamos abajo». Pero no parecía casi. Parecía una eternidad. Su mente se arremolinaba con imágenes. Su casa vacía de Nueva Jersey, la risa de Cole en los Hamptons, el sonido de la ecografía de su bebé, la suave sonrisa de Evan abajo en la librería. Susurró débilmente: «Por favor, no dejes que le pase nada a mi bebé». La doctora se inclinó más cerca. «Eres fuerte, tu bebé es fuerte, solo aguanta». El avión descendió bruscamente mientras el capitán anunciaba un aterrizaje prioritario de emergencia. Los neumáticos chirriaron al tocar la pista. La cabina se inclinó hacia adelante. En el momento en que la aeronave se detuvo, los paramédicos subieron a bordo.
Grace fue levantada en una camilla, el pánico arañando su garganta. Daniel se quedó a su lado, negándose a soltarle la mano. En el hospital, las luces fluorescentes se desdibujaron sobre ella mientras la camilla rodaba por los pasillos. Las enfermeras pululaban, las máquinas pitaban, su pecho se oprimía. Luchó por mantenerse consciente. Grace, dijo una enfermera con firmeza, el ritmo cardíaco de tu bebé está elevado pero estable. Necesitamos calmar tu presión arterial. Daniel se inclinó a su lado. Lo estás haciendo genial. Estoy aquí mismo. Una lágrima se escapó por la mejilla de Grace. Tengo miedo. Lo sé, susurró, pero no estás sola. Lenta, dolorosamente, su respiración se estabilizó. El monitor se suavizó. Su cuerpo dejó de temblar. Después de lo que parecieron horas, el doctor regresó. El bebé está bien, pero estuviste cerca. Demasiado cerca. No puedes soportar otro pico como este. Grace exhaló temblorosamente, presionando su mano contra su vientre. La voz de Daniel era baja, temblorosa. Esta es la última vez que viajamos. No más audiencias, no más riesgos. Grace asintió débilmente, porque esa noche había demostrado una verdad más aterradora que cualquier batalla legal. Estaba luchando por 2 vidas, y un paso en falso más podría costarle todo lo que intentaba proteger tan desesperadamente. Grace pasó 3 días más en el hospital de Nueva York, recuperándose lentamente bajo el resplandor de las suaves luces del techo y el ritmo constante de los monitores fetales. Daniel se quedó a su lado, atendiendo llamadas en el pasillo, enviando correos electrónicos a los equipos legales, asegurándose de que Cole no pudiera forzar otra audiencia de emergencia o acorralarla para que viajara de nuevo. Megan enviaba notas de voz llenas de calidez y bromas, tratando de mantener el ánimo de Grace. Pero la verdadera tormenta se estaba gestando fuera de las paredes del hospital. Cole había presentado otra petición, esta vez exigiendo la custodia compartida inmediata, alegando que Grace había secuestrado a su hijo a través de las fronteras estatales. Era un movimiento desesperado, y la desesperación siempre huele a obviedad en un tribunal. En la mañana de la audiencia, Grace estaba sentada en una silla de ruedas, pálida pero resuelta. El médico insistió en que no asistiera en persona, por lo que el tribunal permitió un enlace de video seguro desde su habitación privada del hospital. Una enfermera ayudó a configurar la tableta mientras Daniel se arreglaba el traje, preparándose para la guerra. Cole apareció primero en la pantalla, desaliñado, ansioso y furioso. Su abogado estaba sentado a su lado, hojeando papeles con la mandíbula tensa. Cole intentó mantener la compostura, pero sus ojos estaban desorbitados. Parecía un hombre asfixiándose en sus propias decisiones. Grace tragó saliva. Incluso a través de una pantalla, estar cerca de él hacía que su pulso se disparara. La jueza Holloway entró en la sala virtual, severa y tranquila. Estamos aquí para revisar la custodia, las obligaciones financieras y las acusaciones de ambas partes. Señor Miller, su petición es la primera. Cole se inclinó hacia adelante. Señoría, mi esposa me ha privado de mi hijo. Huyó del estado sin notificarme. Daniel interrumpió con precisión. Señoría, tenemos documentación médica que prueba que Grace huyó debido al abuso emocional, la manipulación y los significativos riesgos para la salud causados por el comportamiento del señor Miller. La enfermera de Grace le entregó a Daniel las notas del médico. Él las deslizó a la vista de la jueza. La jueza Holloway se ajustó las gafas. Señor Miller, estos informes indican que la vida de su esposa estaba en riesgo debido al estrés y además hay notas policiales que confirman que usted presentó una denuncia falsa por desaparición. Las mejillas de Cole se sonrojaron. Estaba desaparecida. No, dijo la jueza bruscamente. Se fue por su seguridad. Y el suyo no es el primer caso en el que un cónyuge controlador utiliza denuncias falsas para recuperar el poder. Cole abrió la boca, pero Daniel volvió a hablar. También tenemos pruebas de la mala conducta financiera del señor Miller. Colocó otra pila de documentos ante la cámara, capturas de pantalla,
registros de transferencias, correos electrónicos de recursos humanos, la declaración escrita de Lauren detallando la relación y el uso de fondos de la empresa por parte de Cole para salidas personales. Cole se abalanzó hacia adelante. Eso no es real. Ella mintió porque está resentida. Daniel levantó una ceja. Las presentó voluntariamente, señor Miller, bajo juramento. El pánico de Cole se convirtió rápidamente en rabia. Me tendió una trampa. Grace es inestable. Ella ni siquiera puede cuidarse a sí misma. Grace se estremeció, pero no se quebró. La voz de Daniel se endureció. Sin embargo, logró proteger sus activos, asegurar atención médica y cumplir con todos los requisitos legales, mientras que usted está actualmente suspendido de su empresa y bajo investigación interna. La jueza levantó una mano para pedir silencio. Señor Miller, por favor explique por qué se movieron fondos a cuentas fraudulentas a nombre de su esposa. Cole tartamudeó. No lo sé, tal vez ella las abrió. Daniel casi se ríe. No sabía las contraseñas de sus propias cuentas, pero abrió una cuenta en el extranjero desde el ordenador de su trabajo. La jueza Holloway frunció el ceño profundamente. Esto se está volviendo preocupante. El abogado de Cole finalmente habló por primera vez. Señoría, solicitamos un receso. Denegado, dijo la jueza con firmeza. La sala quedó en silencio. Finalmente la jueza Holloway cruzó las manos. Basado en las pruebas y dada la vulnerable condición médica de la señora Miller, el tribunal otorga a Grace Miller la custodia legal y física total. El señor Miller tendrá visitas supervisadas únicamente a la espera de una evaluación psicológica y la resolución de la investigación financiera en curso. El rostro de Cole se derrumbó. Y además, continuó la jueza, debido a la mala conducta y el intento de manipulación de los sistemas legales, se ordena al señor Miller que pague una pensión alimenticia temporal y los gastos médicos completos de la señora Miller y el niño nonato. Grace inhaló bruscamente, las lágrimas llenando sus ojos, pero esta vez no eran de miedo. Cole golpeó los puños sobre la mesa. «Esto es injusto. Está arruinando mi vida». La voz de la jueza Holloway lo atravesó como acero frío. «No, señor Miller. Usted arruinó su propia vida. Este tribunal simplemente está reconociendo las consecuencias». La audiencia terminó. Daniel colocó una mano reconfortante en el hombro de Grace. «Se acabó. Eres libre». Grace exhaló un largo y tembloroso aliento. Apoyó la mano en su vientre mientras su bebé se movía suavemente bajo su palma. La justicia finalmente había llegado a ella, y Cole finalmente había recibido el precio por cada crueldad que alguna vez infligió. Justicia, consecuencia, y lo único que más valoraba, escapándose de su alcance para siempre. Grace regresó a Charleston 2 días después de la audiencia final, agotada, pero más ligera, como si un peso de 50 kilos finalmente se hubiera levantado de su pecho. Cuando Daniel la empujó en la silla de ruedas por el aeropuerto, respiró el cálido aire del sur como si fuera el primer aliento real que tomaba en meses. El cielo sobre los tejados históricos brillaba con el suave oro del atardecer. Por primera vez, el mundo no se sentía peligroso. Se sentía abierto, amplio y expectante. Megan corrió hacia ella en el momento en que llegaron a la acera. «Lo lograste», susurró, abrazando a Grace con cuidado por los hombros. «Estás en casa». Hogar. La palabra ya no la asustaba. De vuelta en el apartamento sobre la librería Puerto y Hogar, Grace se paró junto al balcón y escuchó el suave zumbido del tráfico vespertino, el lejano llamado de las gaviotas y el suave susurro de las páginas que subía de la tienda de abajo. La atmósfera la envolvió como una manta cálida. Durante las siguientes semanas, su cuerpo sanó. Lenta, constantemente, su presión arterial se estabilizó. El latido del corazón del bebé se hizo más fuerte, más constante. Durmió toda la noche por primera vez en meses, despertando sin pánico, arañando su garganta. Cada mañana, bajaba a la librería, atraída por su calidez. Evan siempre la saludaba con una sonrisa amable y un suave «Buenos días, Grace». Nunca curioseó, nunca presionó. A veces le dejaba una taza de té de menta en su mesa, mientras ella leía en silencio junto a la ventana.
A veces hablaban de cosas que no tenían nada que ver con el dolor. Cosas pequeñas, cosas humanas, historias, libros, música, vida. Grace se dio cuenta lenta, cautelosamente, de que la seguridad no tenía por qué ser silenciosa. A veces venía en forma de una voz firme y un par de ojos amables. No se precipitó a nada. No le quedaba espacio para decisiones apresuradas, pero se permitió sentir calidez de nuevo. Se permitió ser vista. En una suave tarde de primavera, Grace se puso de parto. Evan cerró la tienda temprano y la llevó al hospital, negándose a dejarla sola hasta que el médico lo llamó familia. Megan llegó momentos después, sosteniendo la mano de Grace en cada contracción. Las horas se desdibujaron, el dolor se desdibujó, y luego, de repente, todo se agudizó. El llanto del bebé, suave, fuerte, hermoso. «Es un niño», susurró la enfermera, colocando al pequeño recién nacido contra el pecho de Grace. Grace rompió a llorar, lágrimas puras, temblorosas, purificadoras, susurró. «Hola, cariño, hola». Besando su pequeña frente, mientras él se acurrucaba contra ella, cálido y seguro. Cuando levantó la vista, Evan y Megan estaban en la puerta, ambos sonriendo con silencioso asombro. Daniel llegó pronto, sin aliento, con flores y casi rompiendo a llorar cuando vio al niño. Grace llamó al bebé Asher, que significa bendición, porque eso es lo que era. De vuelta en Nueva Jersey, Cole recibió la noticia a través de una notificación formal. Se quedó mirando el papel mucho después de que las palabras dejaran de tener sentido. No había espacio en esa página para su nombre. Sin derechos, sin acceso, sin poder. Nunca vio al niño que una vez esperó controlar. En cambio, Cole enfrentó los resultados de la investigación interna. Despido, consecuencias legales y una espiral financiera de la que no pudo escapar. Su nueva vida no se parecía en nada a lo que imaginaba. Un apartamento solitario, deudas crecientes y la única persona que creía que siempre estaría esperándolo, desaparecida para siempre. Mientras tanto, en Charleston, la vida de Grace floreció silenciosamente. Pasaba las tardes meciendo a Asher bajo la luz del sol en el balcón, las noches leyendo en la librería mientras Evan cerraba la caja. Noches rodeada de personas que realmente se preocupaban por ella, que de verdad se preocupaban. Pasaron los meses. Grace paseaba a Asher por el paseo marítimo en un cochecito, la brisa tirando suavemente de su manta. Su corazón se sentía en paz, finalmente en paz. Tenía un trabajo ayudando a Evan a dirigir la sección infantil de la librería, algo que realmente amaba. Tenía un círculo de apoyo, tenía paz y tenía un futuro que construyó ella misma, sin miedo, sin control, sin dolor. Una tarde, mientras el sol se ponía bajo sobre el río, Evan se paró a su lado en el balcón. No habló al principio, solo la observó mecer a Asher suavemente. Cuando ella se giró hacia él, sonrió suavemente. «Te ves feliz, Grace». Ella lo sintió, la verdad de ello, asentándose cálidamente en su pecho. «Lo soy», susurró. Miró a su hijo, luego a la vida que había reclamado con sus propias manos. Cole le había quitado mucho, pero ella había reconstruido todo más fuerte, más tranquilo, más brillante. Porque al final, Grace no solo escapó, se levantó, y la vida finalmente le dio el amor, la paz y la justicia que siempre mereció. Así es como termina la historia de Grace. Y si todavía estás aquí, escuchando hasta este último momento, entonces algo en su viaje debe haber tocado tu corazón de una manera silenciosa y personal. Tal vez viste una parte de ti en sus miedos, en su fuerza, o en la forma en que aprendió a levantarse de nuevo. La vida tiene una extraña manera de abrirnos lo suficiente para que entre la luz. Como escribió una vez Marco Aurelio, el impedimento para la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Grace no escapó de su sufrimiento por suerte. Reclamó su vida eligiendo el coraje, un pequeño paso a la vez. Y eso es algo de lo que todos podemos aprender. No tienes que quedarte donde te hacen daño. No tienes que hacerte pequeño para que te amen. Y tienes permitido reescribir tu historia, sin importar lo tarde que parezca.
Si su sanación tocó tu corazón, deja que te recuerde que tú también mereces seguridad, respeto y paz. Si este viaje te conmovió, aunque sea un poco, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias continúen. Y quién sabe, tal vez la próxima historia sea la que hable directamente a ese lugar dentro de ti que todavía está esperando sanar.